Bien, hoy es miércoles de estudio bíblico. ¿Sabe que uno de los cultos que debería de estar siempre lleno es el de los estudios bíblicos? Dijo Jesús algo bien importante para usted y para mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Porque hay muchas personas que lastimosamente, oiga bien, por no escudriñar la palabra de Dios, hablan un montón de tonteras. Por no estudiar la palabra de manera sistemática, por no, oiga bien, buscar la dirección de Dios, muchas veces se pierden. Una vez me tocaron a mí, ¿cuántos conocen los testigos de Jehová? Y en esos días yo me acuerdo que yo estaba estudiando teología y llegaron dos de ellos y me tocaron la puerta. Y empezamos a conversar ahí, ¿verdad? Yo queriéndolos prácticamente persuadir, ¿verdad? Haciéndolos entrar en razón. Y vino uno de ellos y me dijo, miren, me dijo, yo antes era de las asambleas de Dios, me dijo. Y conocí la verdad, me dijo. Y ahora soy hoy soy, me dijo, testigo de Jehová. No, le dije, usted nunca conoció la verdad. Porque si hubiese conocido la verdad, no estuviera en una secta, le dije. Bien bravo se puso, fe. Entonces, conocer la verdad, hermanos, no es pertenecer a una religión. Conocer la verdad es conocer el libro que usted tiene en sus manos, la bendita palabra de Dios. Así que lo voy a invitar, por favor, a que se vaya al último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versos del 1 al 3. Cuando lo tenga, se pone sobre sus pies y me regala un fuerte amén. Hasta el último libro de la Biblia, Revelaciones o Apocalipsis, cualquiera de las dos maneras que usted lo llame, es igual, porque eso significa Apocalipsis, revelación. Viene la palabra griega apocalypsos, que quiere decir destapar, revelar algo que estaba escondido, revelar algo que no había sido nunca dado. Eso significa. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén, se pone sobre sus pies. Si me le regalan ahí una Biblia a la hermana, no sé si, por ahí creo que hay una, mire, esa creo que está en inglés. Ahí está nuestro hermano, ¿sí? Apocalipsis capítulo 1, versos del 1 al 3. Amén. Gracias a los que están ahí conectados y están compartiendo nuestra transmisión. ¿Sí lo tenemos? Amén. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas, oiga bien, escuche esto, que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esta es la parte esencial de todo esto. Bienaventurado, eso significa que usted es doblemente bendito. Siéntase bendecido, hermano, eso está diciendo el escritor. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella es escrita, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar. Señor y eterno Dios que habita en el cielo y también habita en nuestro corazón, queremos darle las gracias por la oportunidad que nos da de poder abrir un ejemplar de su palabra y que podemos esta noche, Señor, escudriñar en medio de ella. Pedimos para que usted pueda hablarnos al corazón, darnos la sabiduría, la capacidad de poder explicar, Señor, este tema tan importante como lo es las cosas de los últimos tiempos, pero sobre todo, Señor, esa revelación que es su Hijo Jesucristo. Ahora, Padre, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos.
El día de hoy, para ser exacto, trabajando en un edificio que está cerca o está en el mero centro de Los Ángeles, conocido como el Downtown de LA, es un edificio que tiene prácticamente 26 pisos hacia arriba y tiene creo que 4 o 5 hacia abajo, conocido como el famoso basement. Lo que me llamó la atención es que ahora trabajando en ese lugar, empezaron a encenderse algunas luces que yo no sé si usted las ha visto en los edificios, que empiezan como a flashar. No sé cuántos han visto y suenan las alarmas. Esos son conocidos como strobe, así se conoce en inglés, que lo que hacen es que cuando empiezan a encenderse o a flashar esas luces que están ahí por un motivo, por una razón, esas luces están para indicarle, oiga bien, al departamento de bomberos dónde está o dónde es el problema del incendio o emergencia que se necesite. Entonces, cuando empecé a ver que empezaron a flashar, le digo yo al compañero que tengo, le digo yo, mira, te lo aseguro que alguien, dos cosas, o le está poniendo macizo a la hierba por alguno de los lugares, o realmente le digo, ha habido alguna emergencia en alguno de los pisos que no nos hemos dado cuenta, pero no tardan en caer los paramédicos y los bomberos. Exactamente, yo eso le estaba diciendo cuando venía sonando las sirenas de que venía el carro cisterna de lo que es del departamento de bomberos, grandísimo, y se parquearon enfrente del edificio y ya salió una persona que estaba por ahí y les empezó a decir, verdad, miren, perdónenme, pero uno de nuestros trabajadores por error activó la alarma y esa alarma lo que hizo fue que automáticamente al departamento de bomberos ellos reciben un mensaje de que hay una emergencia en ese edificio. Ahora, ¿por qué le digo yo todo esto? Porque igual es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermano, oiga bien, hablar de él es hablar de las cosas que nos esperan como iglesia y las cosas que le esperan también a este mundo. O sea, Dios a nosotros nos ha dejado una guía, una revelación dada, que ya no hay más revelación. La revelación se cerró en el amén del capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Ya no hay más revelación. Si alguien le dice a usted, el Señor a mí me ha revelado que hay una fecha específica y que Jesús viene, no, hermano, no hay revelación ya más. O sea, lo que nosotros tenemos en nuestras manos es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Y hay cosas que Dios no las ha revelado en su sola potestad. Como por ejemplo, pastor, la Biblia dice, ¿cuándo va a venir Jesús por su iglesia? No lo dice. O sea, esa fecha, ese tiempo, esa hora específica, solamente la conoce Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. O sea, nadie más. No sabemos el día, no sabemos el año, no sabemos el mes, no sabemos la hora, pero sí, oiga bien, Jesús nos ha revelado lo que es un parámetro. Y dijo él en el capítulo 24 del libro de Mateo, cuando veas que suceden estas cosas, es porque el final de los tiempos está cerca. Y empieza a poner una lista: terremotos, empieza a poner enfermedades, ¿verdad? O sea, todo lo que estamos viendo. Hace 2 días aproximadamente hubo un gran terremoto allá en Siria. Y antes de eso hubo uno en Turquía, que eso está, hermanos, prácticamente al norte de Israel. Esos 2 países están en el norte de Israel. Entonces, vean las cosas que están sucediendo. Ayer, si no me recuerdo, ayer o hoy tembló también en Israel. En Chile ahorita es un caos. O sea, están sucediendo un montón de cosas que estamos, hermanos, a las puertas que venga nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablar de Apocalipsis también
es también conocer la base de la profecía. Y la base de la profecía, oiga bien, es Daniel. El libro de Daniel, que es donde prácticamente tenemos o nos arroja una luz de las cosas que van a suceder. Daniel nos da en su capítulo 9 la base de las cosas que van a suceder. Y ahí empieza a hablar, ¿verdad? Cuando Dios en ese libro le revela a un hombre llamado Nabucodonosor, le da un sueño de una estatua gigante y dice que él se sintió mal. Y empezó a llamar a los astrólogos, empezó a llamar a los magos, empezó a llamar a los adivinos y no se encontró nadie capacitado que le pudiera dar la interpretación del sueño de Nabucodonosor de esa gran estatua. Pero ahí estaba Daniel, que era, oiga bien, un hijo de Dios, y le dice: oh gran rey, le dice, la estatua que tú has visto, que su cabeza es cabeza de oro, eso te está simbolizando que esa cabeza de oro eres tú, Nabucodonosor. Pero después de ti, Nabucodonosor, también se va a levantar otro imperio que se llama los medos persa. Y eso simboliza el tórax, ¿verdad? Que era prácticamente de plata. El vientre le dice que, porque esa estatua está hecha de cuatro materiales bien importantes: oro, ¿cómo se llama? Silver, que es prácticamente plata, el bronce, y los pies, que son de barro con hierro fundido. Le dice: el primero eres tú, el segundo son los medo-persas, el tercero, que es de bronce, son el imperio griego, y el último, los pies de barros mezclados con hierro, es el imperio romano. O sea, son cosas que si usted se va a la historia, usted va a comprobar que esos 4 imperios existieron hasta el día de hoy. Todos los imperios, el babilónico, el medo-persa, el griego, a excepción, oiga bien, a excepción del romano, todos los primeros 3 imperios fueron conquistados. El romano no. El romano fue disuelto. Empezaron a hacer alianzas, que no me quiero meter ahí porque, como dice el pastor Tito Campo, ya me estoy yendo por la vereda tropical. Amén. Entonces, Daniel es la base de la revelación. Si nosotros no tuviéramos Daniel, no pudiéramos entender muchas cosas que hoy tenemos en Apocalipsis o en el libro de Revelaciones. Y entonces, Apocalipsis es la revelación ¿de qué? De Jesucristo. Pero no de ese Jesucristo que usted y yo conocemos. No de aquel Jesucristo que vino como cordero. No, Apocalipsis nos revela al Cristo lleno de gloria, al Cristo omnipotente, al Cristo Rey de Reyes, al Cristo Señor de Señores. Esa es toda la base. Eso es toda la revelación. Y en medio de todo eso nos da un panorama de cuándo Cristo va a venir. Ahora, pastor, para que usted entienda esto, es importante, hermanos, hablar que Dios es un Dios de dispensacionalista. ¿Qué significa esa palabra? Desde la eternidad. Amén. Desde la eternidad, Dios ha creado en su sola potestad un plan para poder tratar en los diferentes tiempos el pecado del hombre. Pastor, y entonces, ¿cuántas dispensaciones hay? O sea, que la Biblia nos arroja. La primera de ellas, si el hermano ahí la quiere poner, ¿verdad? En los comentarios también la puede ir poniendo, hermano Edwin. Bueno, que no sé si puede conectarse, puede, ¿verdad? Ahí sí puede. La primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia. Yo no quiero correr con este sermón. ¿Usted lo puso eso ahí, hermano Edwin? Ok, sí, excelente. Ok, vea, la primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia.
Y esta dispensación comienza con la creación del hombre y termina con la caída de él. Voy a hacer una pregunta y yo sé que usted la conoce. ¿Cuál era el único requisito que Dios le dio al hombre para poder estar en el Edén? ¿Cuál fue el único warning, por decirlo así? ¿Cuál fue la única ley, si la queremos entender así, que le dio Dios al hombre para poder estar en el huerto del Edén? ¿Alguien sabe? No. Gracias, hermano Mauricio. Exacto. La única ley que tenía el hombre en el Edén era, mira, de todo árbol del huerto podéis comer. En el huerto del Edén habían 2 árboles, o sea, aparte de los demás. Estaba el árbol de la vida, que de ese tenía que comer Adán para poder vivir ahí, para poder soportar la santidad de Dios. Entonces, Adán tenía, o el huerto del Edén, habían 2 árboles, el árbol de la vida, que era del que comía también Adán, pero había otro árbol llamado el árbol del bien y del mal. Y le dijo Dios, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente, o sea, asegurándolo Dios, vas a morir. ¿Qué pasó? La Evita empezó a hablar con la suegra, o sea, la culebra, sobraba, y tomó de ese árbol que la Biblia no dice qué fruto era. Pastor, dicen que es la manzana. La Biblia no dice que el fruto, solamente dice que era un fruto agradable a los ojos del hombre. O sea, porque el pecado, hermano, el pecado es sabroso. O sea, el pecado es sabroso. Las consecuencias del pecado es lo trágico para el ser humano. Entonces, la primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia y termina con la caída del hombre, con el pecado del hombre. Luego existe otra dispensación para tratar el pecado del hombre que se llama de la conciencia. Y esta comienza desde Caín hasta Noé. Esa es la de la conciencia. Luego hay otra dispensación para tratar el pecado del hombre que se llama la dispensación del gobierno humano. Cuando los hombres empezaron a hacer, usted sabe, aquella famosa torre de Babel y empezaron a querer llegar al cielo y Dios confunde las lenguas. Entonces, esa dispensación es conocida como la dispensación del gobierno humano. Luego, hay otra dispensación que comienza con el llamamiento de un hombre llamado Abraham, y esa dispensación se llama la dispensación de la promesa. ¿Estamos ahí? ¿Y en qué consistía esta dispensación? Consistía en que Dios le dio una promesa a un hombre llamado Abraham y le dice, ¿verdad? Allá al final del capítulo 11 del libro de Génesis y comenzando el versículo 12, que de él, que de los lomos de él, del linaje de él, iba a sacar una nación grande que no iba a haber nadie que la pudiese contar. Entonces, de esa promesa nace, oiga bien, un hijo de Abraham llamado como Isaac. Amén. Isaac tuvo un hijo. Bueno, aparte de los demás que tuvo, ¿no? Isaac tuvo un hijo y se llamó ¿cómo? ¿Cómo se llamó? Jacob. Amén. Y que a Jacob después, cuando lucha con el ángel, se le cambia el nombre como Israel, que significa el que pelea con Dios. Eso significa. Ahora, luego está la dispensación de la promesa. Amén. ¿Cuántas dispensaciones llevamos? A ver, repitámosla. Inocencia, conciencia, gobierno humano y de la promesa. ¿Van cuántas? 4. Ok. Luego, en el año 1445 antes de Cristo, en un monte llamado el monte Sinaí,
Dios constituye por primera vez un pueblo. ¿Cómo se llamaba? Israel. Y le da 10 mandamientos, que son prácticamente 613 leyes o preceptos, en los cuales Dios los resume en 10 y se los da a un pueblo. La manera en cómo iban a adorar, la manera en cómo iban a ofrecer sacrificio, la manera en cómo Dios les iba a perdonar a ellos sus pecados. Y esa es la dispensación de la ley. Todos aquellos que guardaban o que se hacían del pueblo de Israel se iban a salvar. Amén. Pastor, y en la dispensación de la ley hubo gente que se hizo al pueblo de Israel. Sí, hermano. Y el mejor ejemplo que tenemos es de una mujer llamada Ruth. Ruth era una mujer moabita, o sea, era una mujer pagana. ¿Estamos ahí? Noemi, que así empieza la historia del libro de Ruth, tenía un esposo, Elimelec. Este Elimelec tuvo 2 hijos con Noemi, el cual uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Mire, ya tiene nombre para sus futuros hijos. A uno le ponen Malón y al otro le puede poner Kelión. Amén. Malón y Kelión tenían esposas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth la moabita. Dice la Biblia que Noemi, su esposo Elimelec, murió y después mueren sus 2 hijas, quedándose ella con sus 2 nueras. Ruth en ese momento hace un pacto, oiga bien, hace un pacto con Noemi y le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Conforme al tiempo, Ruth conoce a un hombre que se llama, ¿cómo se llama el segundo esposo de Ruth? ¿Alguien sabe? Se llamaba Booz, B-O-O-Z. Este Booz era familiar de Noemi y es descendiente de la tribu de Judá. Booz se casa, redime a Noemi, porque ya Noemi es prácticamente, oiga bien, del pueblo de Israel, a pesar de que su sangre es moabita, pero aceptó creer en el Dios de Israel. Y esta Ruth con Booz tienen un hijo que se llama Obed. Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. E Isaí tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? David. Imagínense qué hermoso, hermano. Que del linaje de Ruth viene el Mesías. Fíjese qué importante. Fíjese qué importante. Entonces, esa es la dispensación de la ley. Pastor, ¿y cuándo termina la dispensación de la ley? La dispensación de la ley termina con la primera, ojo a esto lo que voy a decir, con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nació, llevó a cabo su ministerio y muere en la cruz del Calvario por sus pecados y mis pecados. Cristo cierra la dispensación de la ley y Él abre, oiga bien, con la venida del Espíritu Santo, abre una nueva dispensación que fue un misterio. Ya lo voy a explicar. Se abre la dispensación de la gracia, que es la dispensación en la cual usted y yo hasta el día de hoy estamos viviendo. Amén. Ahora, nunca, oiga bien, nunca usted va a encontrar en el Antiguo Testamento
en sus 39 libros del Antiguo Testamento no va a encontrar nada de la iglesia. Pastor, mire, aquí Dios está hablando de la iglesia. Hermanos, la iglesia fue un misterio. Explico esto. Esto se conoce como el valle profético. Los judíos, o las promesas para los judíos era esta: que un día, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12, iba a venir del linaje de David un Mesías. Esa palabra es la palabra Cristos, que quiere decir redentor o libertador. Iba a venir un Mesías, un Cristo, a libertar al pueblo de Israel del yugo, oiga bien, del yugo que estaba teniendo o que iba a tener. Entonces, los profetas, incluyendo a Jeremías, incluyendo a Isaías, incluyendo a Daniel, incluyendo a los profetas menores, a Zacarías, ellos miraban la venida de Cristo de esta manera: yo estoy viendo la profecía y veo que viene un Mesías, que es el Hijo de Dios, y liberta al pueblo de Israel. Lo que ellos no vieron, los profetas del Antiguo Testamento, es algo que se conoce como el valle profético. ¿Qué significa eso? Que en el plano escatológico, en el plano vertical de tiempo, hay, oiga bien, una abertura hacia abajo, por decirlo de esa manera, en forma de V, donde ahí está sumergida la iglesia de Cristo. Por eso le dije que la iglesia de Cristo fue un misterio. ¿Por qué razón? Porque para el judío era inconcebible, y es inconcebible hasta el día de hoy, que nosotros, como gentiles que no somos judíos, podamos ser salvos. Por eso cuando Jesucristo viene saliendo de Jericó una semana antes de su crucifixión, hace algo que se conoce como la entrada triunfal. Amén. ¿Estamos ahí en la historia? Y empiezan a decir: Hosana. Esa palabra significa salve. Hosana al Hijo de David. O sea, le estaban diciendo: tú eres nuestro Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Rey esperado. Por eso sus discípulos le preguntaron y le dijeron: Señor, ¿instaurarás el reino? ¿Por qué? Porque Jesús tiene que instaurar un reino. Oiga bien, Cristo tiene que sentarse como Rey y Rey de reyes. Tiene que tener un reinado. Y hasta ahorita Cristo no lo ha tenido, porque Él vino en su primera venida como Cordero para poner fin al pecado suyo y mío. O sea que ahora usted y yo ya no somos salvos por llevar un cordero, ya no somos salvos por ofrecer un sacrificio, ya no somos salvos por confesarnos con un sumo sacerdote, que así era la ley, sino que ahora nosotros somos salvos por creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ¿estamos ahí en la historia? Ok. Entonces, estamos en la gracia. Amén. Pero esta dispensación también va a pasar. Pastor, ¿y cuándo termina la dispensación de la gracia? Este sermón lo vamos a llevar despacito, hermano, porque me interesa ponerle bases fundamentales a usted. ¿Cuándo termina, pastor, la dispensación de la gracia? Nosotros, como iglesia, como cristianos, hermano, la iglesia de Cristo la conforman, oiga bien, todos aquellos que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Denominaciones, hay muchas: Asamblea de Dios, Iglesia Pentecostal, Iglesia de la Profecía, Iglesia Elim,
Iglesia Bautista del Sur, Primera Iglesia Bautista, nosotros bautistas. O sea, denominaciones hay muchas, iglesia solo es una. Y esa está diseminada, es un organismo que es local, pero que también es universal. Entonces, usted y yo somos la iglesia de Cristo y nosotros estamos esperando un evento que se tiene que dar, sea como sea, y ese es el rapto de la iglesia. Capítulo 4 de primera carta a Tesalonicenses dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo las primicias, luego los muertos en Cristo, luego los que estemos vivos, decía el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a reunir con Cristo en las nubes. Por eso, cuando Jesucristo fue, oiga bien, después de su resurrección, pasó 40 días con sus discípulos porque Él quería que les quedara claro a sus discípulos que el que había resucitado. Por eso a Tomás le dice: Tomás, mira mis manos, estas son las manos que crucificaron. Tomás, mira mi costado, soy yo, Tomás, he resucitado de entre los muertos. Y estuvo con ellos 40 días después de su resurrección. Entonces, cuando Él es ascendido, se aparecen unos ángeles y le dice a los cristianos, a los que habían creído en Jesús: a este Jesús que ahora veis en las nubes, a este mismo lo vas a ver venir. Pero le está diciendo a la iglesia. Entonces, pastor, nosotros, ¿cuándo vamos a ver a Jesús? Lo vamos a ver en el rapto de la iglesia. Y eso no lo voy a tocar porque ya me está comiendo el tiempo, pero como le digo, lo quiero llevar despacito. Pastor, entonces, ¿qué me asegura a mí que Cristo va a venir por mí? Bueno, en la Biblia hay promesas. Amén. Yo quiero que vea esto. Nosotros como iglesia nos hacemos llamar la novia del Cordero. En la cultura judía, cuando alguien se quería casar con alguien, había algo que se llamaba o se conocía como desposorio. ¿Qué era el desposorio? Bueno, llegaba una persona, hablaba con los papás de la muchacha y le decía: a mí su hija me gusta y quiero casarme con ella. Entonces, el hombre daba una dote, se comprometía y daba algo que se conoce hasta el día de hoy como las arras. Si algún día usted está en una ¿cómo se llama? En una boda cristiana, o ve que yo algún día oficializo, primeramente Dios, una boda, nosotros también tenemos como costumbre dar las arras. Que eso era dinero, así era, dinero, que usted dejaba porque se quedaba usted comprometido como novio que iba a regresar por la muchacha. Amén. Y usted se iba a preparar un lugar, una casa, a levantar donde iban a vivir. Y cuando esa persona ya tenía para sostener a esa muchacha, regresaba donde la esposa o futura esposa y se casaban y agarraba su dote. Amén. ¿Estamos ahí? Entonces Cristo también nos dejó una promesa. Cristo también dejó un compromiso. ¿Y cuál es? Que nos dejó a su Espíritu Santo como, oiga bien, garantía de que Él iba a regresar por su esposa, por su novia. ¿Por qué razón? Porque a este mundo le espera, después del rapto de la iglesia, 7 años que se conocen como tribulación y gran tribulación. Entonces, imagínese usted, si Dios, que es perfecto y lleno de amor,
usted cree que va a hacer pasar a su novia por el dolor? Le pregunto yo a usted, si un día usted demoliera su casa, digamos que el hermano Edwin demoliera la casa, amén, yo creo que le diría a la hermana Nancy: salite porque voy a dejar ahí, hermano. ¿Ah? Tal vez a la suegra, ¿me entiendes? ¡Ay, se me olvidó la suegra! Sobró. Esto, no, ¿qué hace él? La saca, porque no la va a dejar pasar por un sufrimiento. Entonces, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, nos afirma que la iglesia va a ser salva de la ira venidera que le viene a este mundo. Y no solamente ese versículo, sino también Apocalipsis capítulo 3, verso 10, nos afirma también que Dios, Jesús mismo, va a librarnos de todo lo que le espera a esta tierra. Entonces, la dispensación de la gracia termina hasta cuando Cristo viene en las nubes, que esa no es la segunda venida. Ese es el rapto de la iglesia. Y en el rapto de la iglesia no lo va a ver todo ojo. En el rapto de la iglesia solamente lo va a escuchar todos aquellos que han muerto con Cristo en su corazón. Y nosotros, si usted y yo estamos vivos y Cristo viene por su iglesia, nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, este mundo comienza algo que se llama la tribulación. Y eso da espacio nuevamente a que se abra una última dispensación que es conocida como la dispensación, y es la última, es la sexta dispensación, conocida como la dispensación del reino. ¿Estamos ahí? A ver, repasemos, porque me interesa que usted se vaya y conozca las 7 dispensaciones que hay. La primera, ¿cómo se llama? Inocencia, gracias. La segunda, la conciencia. La tercera, gobierno humano. La cuarta, la promesa, amén. La quinta, la ley. La sexta, la gracia, que es la que nosotros estamos ahorita. Y la séptima dispensación es la dispensación del reino milenial. Ahí estamos, amén. Entonces, ahora, pastor, quiero también, el libro de Apocalipsis, hermano, consiste en una sola cosa, y quiero que me acompañe al verso 1. Y eso es la clave de todo. ¿Cómo dice ahí? La revelación de ¿quién? De Jesucristo. Eso es todo. Ahora, Apocalipsis ya no muestra a ese Cristo crucificado. Apocalipsis ya no muestra al Cristo humillado. Apocalipsis ya no muestra al carpintero. No, ese es el Jesús que vino como cordero. Apocalipsis muestra, oiga bien, a Cristo como el todopoderoso, el que tiene todo bajo control. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Ahora, pastor, yo quiero darle también a usted cómo está dividido el libro de Apocalipsis. Eso es bien importante que usted lo conozca. Porque todo lo que está escrito acá, hermanos, es para los últimos tiempos. Ahora, ¿cómo está escrito o cómo está dividido el libro de Apocalipsis? Eso es fácil, hermano. Mire, por favor, acompáñeme ahí al verso 19. Déjeme ver, aquí lo tengo. 19.
¿Sí lo tenemos? 1:19. ¿Sí? Ahí encontramos la división de este libro. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 19. Mire lo que dice. Dice de la siguiente manera. Escribe, o sea, Cristo, oiga bien, Cristo le da esta revelación a Juan directamente. Y le dice de esta manera, a través de un ángel. Le dice, escribe las cosas que ¿qué? Que has visto. Ok. ¿Usted sabe quién era Juan? ¿Era un de qué? Era un discípulo de Jesús. Era el menor de todos. Por eso Jesús, cuando está con ellos, les dice esta frase: uno de ustedes no va a haber muerte hasta que vea mi segunda venida. Está hablando de Juan, porque Juan vio a todo color, digamos como esa pantalla que estamos viendo ahí, todo el plan profético para los últimos días que Dios le tiene a esta tierra. Él lo vio todito. Es lo que escribió acá. Ve venir a Jesús en gloria, ve el rapto de la iglesia y ve todos los eventos que le esperan a esta tierra. Entonces, podemos decir esto. La primera división es las cosas que has visto. ¿Y estas dónde están? Capítulo del verso 1 al verso 3. Ahí está todo. Juan, yo quiero que escribas lo que has visto. ¿Y qué vistes, Juan? Me vistes como el Mesías, vistes que resucité, no te quedó duda de que yo había resucitado de entre los muertos. Entonces escribí eso. Y usted ve que tenemos, por eso Juan, el cuarto evangelio, describe al Mesías como el Jesús Salvador. No lo toma como lo toma Mateo, Marcos o Lucas, sino que pone a Jesús como el Salvador del mundo. Ahora, la segunda división es, ahí mismo en el verso 19 dice, escribe las cosas que has visto. Es la primera. Y las que son, fíjese bien, pausa. Y las que son, esas tienen que ver con nosotros hasta el día de hoy. Porque desde el capítulo 2 hasta el capítulo, oiga bien, 4, prácticamente, del capítulo 2 al capítulo 4, Juan le escribe a las famosas, ¿cuántas iglesias? A las 7 iglesias. Y sabe que las 7 iglesias hasta el día de hoy simbolizan, oiga bien, simboliza el tipo de creyente que tenemos en las iglesias. Allá hay creyentes que eran como los de Éfeso. Hacían bien bonitas todas las cosas, pero se habían olvidado de su primer amor. ¿No conoce usted cristianos así? Que usted dice, ¿verdad? Hey, yo una vez lo vi que como servía en la iglesia y ahora mira vos ya no sirve, se ha enfriado. Amén. No, ¿cuántos hemos conocido personas así? Mira vos, fíjate que personas, hermanos, como los de Pérgamo, donde personas quizás como los de Esmirna, cristianos como los de Esmirna, personas o cristianos como aquellos, como los de Filadelfia, que estaban pasando por situaciones difíciles. De todo ese tipo de cristianos tenemos en las iglesias. Hay cristianos que como dice ahí a una de las iglesias, no son ni tibios ni calientes, o sea, no son ni chicha ni limonada, diría mi abuela. ¿No conoce usted personas así? Que llegan a la iglesia, pero no aceptan a Jesús. Les gusta la liturgia, les gusta la música, pero no se quieren convertir.
Entonces, de ese tipo de cristianos o de ese tipo de personas hay en las iglesias también. Entonces, esa es la segunda división. Las cosas, oiga bien, las que son, las que están pasando, que está hablando del periodo de la iglesia. Y en la última división, está ahí mismo en ese versículo 19 y dice, y las que han de ser después de esta. ¿Y eso qué es? ¿A qué se refiere? Después del rapto de la iglesia. Y por ahí voy aterrizando ya con mi sermón. Si no, nos vamos a ir a las 12 de la noche. Mire, yo quiero, hermanos, que entienda esto. Ya dejamos claro que la iglesia no va a pasar la tribulación. Amén. O sea, despreocúpese si alguien le está diciendo, niño, ya estamos en la tribulación. No, todavía no estamos en la tribulación. O sea, usted y yo no vamos a pasar la tribulación. Antes de que eso suceda, Cristo va a venir por su iglesia. Amén. ¿Estamos ahí? Ahora, pero sí, después de que nosotros seamos raptados, hay dos eventos simultáneos que van a pasar en 7 años, que va a durar el periodo de la tribulación. 7 años que están divididos en dos. Tribulación, donde, oiga bien, Satanás, juntamente financiado, promovido con el falso profeta, le van a dar solución a este mundo, a Israel, en 2 cosas o en 3 cosas que hasta el día de hoy ningún hombre, ningún presidente, ningún ministro le ha podido dar solución a este mundo. Económico, la parte paz, amén, porque ahorita, mire ahorita en el discurso de Biden anoche, ahí digo, si China está haciendo, no lo dude, que vamos a contraatacar. Ahí le he dicho a Vladimir Putin, mira, seguí fregando a Ucrania, nosotros vamos a mandar soldados. Allá con el otro, el coreanito aquel, Kim Jong, ahí están en el debate de que te llego, no te llego, me molestas, no te molesto. ¿Sí me entiende? O sea, no, en el mundo no hay paz. Y lo último, que el anticristo juntamente con el falso profeta le van a dar a este mundo, es algo que se conoce como el ecumenismo. ¿Y qué es el ecumenismo? Hacer una religión para todo el mundo, donde usted se va a someter a un sistema que la Biblia lo relata, lo vamos a estudiar más adelante, conocido como la marca de la bestia, que son 3 famosos números que lo va a tener usted en la mano derecha o se lo van a tatuar en la frente. Pastor, ¿y en la tribulación va a haber gente que se va a poder salvar? Sí. Mire, el misterio de la iniquidad o el misterio, sí, así sería, el misterio de la iniquidad de Satanás ya está en la tierra. O sea, Satanás no puede ejercer ahorita en esta tierra todo el plan malévolo que él tiene, porque hay algo que lo detiene a él. Y mientras eso que lo detiene no se vaya de esta tierra, Satanás no puede hacer nada. Y eso es la iglesia de Cristo. Por eso usted mira, ¿verdad?, que en la música rock ahí va metido un montón de cosas diabólicas, hermano. Usted mira ahora en el montón de ideologías, en el montón de leyes que el ser humano está creando. Fíjese que el ser humano está creando leyes para que les favorezcan a su pecado. ¿Cómo cuál, pastor? El aborto.
El ser humano está pidiendo una ley que a él le permita poder matar a una persona. Y hay países como Argentina, hay países como México, donde si usted no quiere salir embarazada, si usted no quiere tener a ese bebé, simplemente va a una clínica, porque hay una ley que a usted lo ampara a poder matar, y eso va en contra de la ley de Dios. El ser humano está creando leyes para poderse casar entre ambos sexos, donde yo necesito una ley donde una persona a mí me case porque yo me quiero casar con Edwin García. Amén. ¿Sí me entiende? O sea, el ser humano está buscando leyes que le favorezcan a su pecado. Y lo estamos viendo. O sea, hoy en día, hermanos, incluso a sus propios hijos, usted no les puede decir nada porque si no, o se los quitan o usted va preso. Y en los tiempos bíblicos, que un hijo le faltara el respeto a un padre, era su pena de muerte, moría apedreado. Hoy no. Hoy, ¿qué le dicen sus hijos? Si me llegas a tocar, 911. Amén. Y usted se abstiene. Y uno dice, te quisiera sacar a Nicaragua, hijo. Te quisiera llevar a El Salvador, papito lindo. Aunque sea ya Tijuana, te quisiera llevar para que, yo no sé a cuántos nos castigaron con aquellos lazos que los mojaban en agua, hermano, de mezcal, o de aquel chiribisco. En El Salvador hay uno que se llama chupamiel, solo zumba, hermano. Y nuestros padres utilizaron de unos cinchos que eran de puro cuero, grandes, gruesos, hermano, que uno de esos, usted se convertía en cantante de mariachi. Ay, 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 ay. Amén. Entonces, el anticristo, oiga bien, esa parte, la iniquidad, hermano, el misterio, ya está activo, pero no se puede desarrollar porque hay algo que lo detiene, y eso es la iglesia de Cristo. Juntamente que nosotros en estos tiempos mora el Espíritu Santo en su corazón y en mi corazón. Ahora, la pregunta del millón de este sermón es esto: el día que Cristo venga por su iglesia, ¿usted se va a ir con Él o se va a quedar a esa tribulación que vamos a empezar a estudiar la próxima semana? ¿Está listo usted para partir con Cristo, hermano? Sí, pastor, mire, yo pongo dinero en la iglesia. Si eso también hace la gente rica. El patrón del mal, amén, Pablo Escobar, mi tío, el montón de dinero que daba. Un famoso actor, un famoso escritor y promotor que ya falleció, Bob Hope, allá en Los Ángeles, le regaló a la iglesia católica una iglesia pero hermosa. Y yo no sé si está en el infierno, porque al cielo no se va por poner. Ah, pastor, mire, si yo me voy a ir con Cristo, pastor, porque mire, yo voy a una iglesia. No, es que por ir a la iglesia tampoco te vas a salvar. Pastor, mire, sí, yo me voy a ir al cielo porque mire la Biblia que me han regalado o la Biblia que yo he comprado. Es que al cielo no se va por andar una Biblia. Si hasta los demonios dicen que saben, creen y tiemblan. Usted ni tan siquiera tiembla. De veras, hermano, hay gente que agarra de chiste la Biblia. Perdóneme, pero la Biblia dice que los demonios, al conocer la verdad que se llama Cristo, ellos tiemblan del respeto a la santidad. Y usted y yo que no respetamos a Cristo. Ay, pastor, mira, desde aquí se mira bien chivo desde Facebook. Pero es que ese no es el plan de Dios. Entonces, yo quiero que cuando Cristo venga, hermano, usted y yo nos vayamos al cielo. Y al cielo solamente se va por recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo ha dicho a su iglesia. Vamos a venir en palabra.